pueden ser de concreto armado, diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes en una sola dirección. La viga soporta cargas de compresión que son absorbidas por el concreto y las fuerzas de flexión son contrarrestadas por las varillas de acero corrugado. Las vigas también soportan esfuerzos cortantes hacia los extremos, por lo que es conveniente reforzarlos. Cuando hablamos de concreto armado, es la unión o la utilización del concreto ayudado con el acero. Entonces podemos decir que la viga es el elemento que une a la columna, es el elemento horizontal. Como podemos ver en la imagen, las columnas son las verticales y las vigas son las horizontales. En una viga podemos encontrar diferentes tipos de esfuerzos, como lo son el esfuerzo cortante, como lo vemos en la imagen, son aquellos que actúan perpendicularmente al eje del momento. También encontramos los esfuerzos axiales, que son los que actúan paralelos al eje del momento. Y también podemos encontrar los esfuerzos de torsión, que son los de giro. Cuando hablamos de esfuerzo cortante, nos vamos a referir al hecho de que una partícula se desliza con respecto a otro al ser sometido a un par de fuerzas con diferente dirección. A eso es lo que nos referimos con esfuerzo cortante. Y en las axiales encontramos dos esfuerzos, que serían la de compresión, la de tensión o tracción. Y cuando hablamos de compresión, vamos a hablar de dos fuerzas que se aplican en una misma dirección, generando en el elemento un acortamiento. Y cuando hablamos de tensión o tracción, vamos a hablar de dos fuerzas que son aplicadas con sentido contrario, generando en el elemento un alargamiento. Entonces podemos decir que una viga, cuando está deflectado, en su parte superior se generan los esfuerzos de compresión y en la cara inferior los esfuerzos de tensión. Entonces, la altura de nuestra viga y el ancho van a estar definidas en función de la luz y las cargas a la que va a estar sometida. Como podemos ver en la figura de la izquierda, tenemos una luz pequeña a comparación de la otra, entonces nuestra altura va a ser diferente. Pero tenemos este ejemplo en donde en un edificio, en su cara lateral, tenemos una luz de 8 metros y en la otra cara tenemos una viga con luz de 32 metros. Pero si nos fijamos bien, la altura es la misma de la viga de 8 metros. ¿Y en qué cambia? Pues cambia en el espaciamiento, o sea, el confinamiento de los estribos. En la viga de 8 metros necesitamos un confinamiento no muy junto, a comparación de la viga de 32 metros, que el confinamiento es demasiado corto para contrarrestar los esfuerzos de la luz de 32 metros. Entonces, para la construcción de una viga necesitamos una estructura temporal, que puede ser metálica o de madera. Como podemos ver, las metálicas están construidas por parales y crucetas, y en las de madera solo con parales y otros elementos. A continuación, después de la estructura temporal, se coloca una cara de la formaleta,
que va a ser la cara inferior, y es muy recomendable usar aditivo para que a la hora de desencofrarlo no se nos fisure o se nos pegue con el concreto. En la construcción podemos ver en estas imágenes que si tenemos vigas muy pequeñas, el armado de la viga se puede hacer abajo y luego subirlas y unirlas a la columna. Pero cuando tenemos vigas muy grandes, lo recomendable es sobre la estructura temporal colocar siempre la cara inferior de nuestra formaleta y hacer el armado en ese sitio. Posteriormente se le colocan las otras dos caras laterales de nuestra formaleta, y aquí podemos ver nuestro acero longitudinal, que es el que nos ayuda para los esfuerzos a tensión, y los estribos los que nos ayudan para lo que son los esfuerzos cortantes. A la hora de vertir el concreto es muy necesario el uso del vibrador y el martillo de goma. Estos dos elementos en lo que nos ayuda es para evitar que adentro de nuestro concreto se generen burbujas de aire, lo que no es muy recomendable para la elaboración de nuestra viga. Por último, podemos ver lo que es el encofrado de nuestra viga, nuestro acero y nuestro concreto. Este sería nuestro trabajo final de una viga.